saludar también a los hermanos que están en la transmisión en línea. Dios les bendiga. Gracias por estar, ¿verdad?, aún en su casa viéndonos y conociendo la palabra de Dios. Y pues a los que están aquí, pues Dios les bendiga aún más, porque aún con el frío y sin ganas de bañarse, se bañaron, hermano. Entonces, qué alegría es eso, ¿verdad? Porque si no nos hubiéramos bañado, yo creo que no hubiéramos podido hablar del amor. Bueno, miren, hermanos, hoy vamos a hablar una expresión de amor. Hoy vamos a hablar acerca del amor, ¿verdad? Y me gustaría que usted buscara en su Biblia Juan capítulo 13, ¿verdad? También en la pantalla a lo mejor vamos a poderlo leer, pero si les es difícil, pues busque en su Biblia, en su aplicación, Juan capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Vamos a hablar una expresión de amor. Vamos a ver cómo el Señor nos ama. ¿Alguien cree aquí que Dios nos ama, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en una versión que se llama la Biblia de las Américas. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Miren lo que dice este versículo. Dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que ceñía. Pueden cerrar sus ojos y oramos a Dios. Padre celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es suficiente para transformar, cambiar, renovar y sobre todo hacer entender que tú nos amas. Que hoy tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser transformados a la luz de tu palabra. A ti sea la gloria por siempre y todos decimos amén. Hermanos, pues, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, todos conocen la historia o han escuchado en algún momento el momento en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y alguien va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el amor? Y habla mucho, hermanos. Hoy a la luz de la palabra veremos eso. Es curioso, ¿verdad?, que los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan acerca de este acontecimiento, se enfocan a la última cena. El versículo 1 de Juan 13 al principio dice que se acercaba la fiesta de la Pascua cuando esto aconteció. Pocas palabras, eran los últimos días de Jesús, eran los últimos momentos, ¿verdad? Y exactamente era en el momento en el que Jesús tiene la última cena con sus discípulos. O sea, estaba a horas, ¿verdad?, de ser crucificado, estaba a días de resucitar, estaba en su última etapa en su ministerio. Mas sin embargo, Juan, ¿verdad?, no se enfoca en la cena, sino que él se enfoca en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan hace un gran enfoque acerca de que Jesús lava en la última cena los pies de sus discípulos, ¿verdad? Juan, en la última cena del Señor, hace énfasis en el lavamiento de pies. No hace énfasis en la cena, no hace énfasis en que Jesús parte el pan y dice, este es mi cuerpo, sino él hace énfasis en algo que sin duda impactó su vida. En el caso del Evangelio de Juan, fue escrito por el apóstol Juan, un discípulo muy cercano a Jesús, un discípulo que conocía a Jesús en todo momento. ¿Por qué? Porque en los momentos más íntimos, incluso Juan estuvo con Jesús. Después de esta cena, obviamente, ¿verdad?, el Señor es llevado al Getsemaní y ahí, ¿verdad?, está Juan con él, pero Juan quedó impactado por la acción que tuvo Jesús, por lo que Jesús hizo. Y hoy en esta mañana vamos a ver tres formas
en la que Jesús expresó su amor con sus discípulos, o como él mismo los llamó al final, sus amigos. 3 formas en las que Jesús expresó su amor con sus discípulos. Miren, la primera forma en la que Jesús expresó su amor con sus discípulos es amándolos hasta el final, hermanos. Es amándolos, ¿cómo? Hasta el final. Miren, dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Esto nos habla ya que eran los últimos momentos, ¿verdad? Ya había llegado la hora para estar con el Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Habiéndolos amado. Esas palabras son claves, ¿verdad? Son características del apóstol Juan. El apóstol Juan en sus cartas, ¿verdad? En 1 de Juan, 2 de Juan, vemos, ¿verdad? Esa expresión, amados míos. Era algo que ocupaba muy frecuentemente. Es considerado el apóstol del amor, porque habla mucho del amor. Y él, ¿verdad? Habiendo escrito este evangelio aproximadamente en el año 80, les dice a los discípulos de la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, a la primera iglesia, a la iglesia del primer siglo, Jesús, habiéndonos amado, nos amó hasta el final. Una expresión preciosa, ¿verdad? De parte del apóstol Juan, de ver el corazón de Jesús. Habiéndonos amado, nos amó hasta el final. Es hermoso saber que nuestro Señor nos ama y nos ama aún sin límites, hermano. Nos ama hasta el máximo borde, hasta su máxima expresión. Ciertamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. No hay otro ser que pueda expresar más amor que Dios. Pero Juan quería dejar muy en claro y decirnos hoy en esta mañana que Jesús nos ama y nos ama hasta el final. Su amor es extraordinario, su amor es sorprendente. Jesús amó a sus discípulos sin importar nada. Hoy en día el pecado es legal, hermanos. Es una realidad. El gobierno ha legalizado el pecado. El aborto es legal, ¿verdad? El matrimonio igualitario. En Veracruz ya se efectuó el primer, ¿verdad? Matrimonio igualitario. El pecado es legal, hermano. Hablar del amor es anticuado, pero hablar del pecado es algo agradable. Jóvenes se desbordaron por ir a un concierto de un cantante secular, ¿verdad? Llenaron estadios y tuvieron que abrir nuevas fechas, y aún hay otras personas que están esperando encontrar un boleto para poder ir a ese lugar y estar disfrutando del pecado. Hoy en día, ¿verdad? El pecado es legal, y es cuando más tenemos que recordar que Jesús nos ama y nos ama hasta el final, hermanos. No importando, ¿verdad?, que el mundo sea contaminado, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que Jesús nos ama. Que Jesús nos ama. La palabra de Dios es clara y Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Hay personas que se han alejado del cristianismo porque el pecado ha contaminado su corazón. Mas sin embargo, ¿verdad?, tenemos que recordar las palabras del apóstol Juan. Jesús nos ama. No permitir que el amor del Señor se nos enfríe en el corazón, sino experimentar ese amor ilimitado de Jesús. El amor de Jesús no tiene límites, no tiene un tiempo. El amor de Jesús fue sublime. Cuando hablo de esto, hermanos, quiero decirles algo. El apóstol Juan está escribiendo, ¿verdad? Bueno, no con una máquina, ¿verdad? La costumbre, ¿verdad?, de una computadora. Él estaba escribiendo a mano, ¿verdad? Y él escribía este evangelio, ¿verdad?, las historias de Jesús, y se lo estaba mandando a la iglesia. Y narró la vida de Jesús. Y cuando él comenzó a narrar el capítulo 13 de Juan, era porque ya era la última etapa de Jesús y después venía la crucifixión. Entonces, en los últimos momentos, ¿verdad?, se conoce igual esta etapa como el aposento de Jesús con sus discípulos, la intimidad de Jesús con sus discípulos. Y comienza esta historia, ¿verdad?, que ciertamente hoy en día ya sabemos cómo termina. Los discípulos de la primera iglesia ya sabían cómo terminaba, ya sabían que Jesús iba a morir,
que Jesús iba a resucitar. Ellos ya sabían eso. Mas, sin embargo, el apóstol Juan decidió escribir esa carta y expresarles, ¿verdad?, cómo había sido Jesús en la tierra. Y Juan dice, ¿verdad?, en el versículo 1, como lo leímos, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Esas palabras, como que la emoción del apóstol Juan fue tan grande saber, ya viene el momento en el que les voy a decir cómo murió nuestro Señor. Pero antes de que el Señor muriera, antes de que el Señor se entregara su vida por nosotros, Él ya nos amaba y nos amaba hasta el final, hermanos. Esa era la intención del apóstol Juan. A veces vemos a Jesús diciendo, sí, el Señor me ama porque murió en la cruz. No, desde antes de morir en la cruz, el Señor ya nos amaba. Es hermoso entender eso, es precioso comprenderlo. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que el amor de Dios no tiene un límite, ni mucho menos tiene un tiempo. Porque hay quien pueda pensar, ¿verdad? No, pues Jesús murió hace 2000 años y pues ya, como que su muerte ya pasó. Su amor ya se enfrió. No, el amor del Señor sigue constante, sigue fresco, porque su amor es sublime, es expresado a lo máximo. El Señor nos amó y nos amó hasta el final. Amó a sus discípulos y nos ama a nosotros, hermanos. Y por eso entregó su vida por nosotros. Ciertamente en la cruz murió, pero antes de morir en la cruz, Él ya había destinado su vida por amor a nosotros, porque Él nos ama. Debemos aprender a amar al Señor. Esa es la base del amor, ¿verdad? Es el Señor. Ciertamente el Señor amó a sus discípulos, pero ¿cómo se comportaron sus discípulos? ¿Cómo fueron el corazón de sus discípulos? Miren el versículo 2, hermanos. Dice el versículo 2, ¿verdad? Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregaría. Miren, el apóstol Juan utiliza una palabra que es corazón, que no era común en ese evangelio. A lo máximo se menciona aproximadamente unas 5 veces, 6 veces. Y utiliza el apóstol Juan una palabra para referir en dónde estaba el error de este discípulo. ¿Y eso fue en dónde? En el corazón. Así como de Jesús había salido amor, del corazón de Judas había salido la traición. Miren cómo se comportaron los discípulos, en pocas palabras, de Jesús. Ellos habían fallado. Judas había desertado. Y no escribió esto en balde, hermanos. Para ese tiempo, hoy en día ciertamente el pecado es muy fuerte, no se compara a otras generaciones. Pero en ese tiempo también los discípulos de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, ¿verdad?, también sufría. Había persecución, había muerte, ¿verdad? De forma que muchos habían desertado. Y lo que el Señor le quería decir, ¿verdad?, y hoy nos quiere decir, el problema no está en que cometas un pecado, el problema está en tu corazón. El problema está ahí. El problema no es de que te alejes, sino que en tu corazón se ha enfriado. El enemigo ha puesto en tu corazón la decisión de alejarte. Es en el corazón donde nosotros podemos tomar buenas o malas decisiones. Para los judíos, ¿verdad?, el corazón es fundamental, es importante, es el centro para tomar buenas y malas decisiones. Es el centro de la voluntad. Es por eso que uno donde invita a Jesús, al corazón, hermanos. No lo invitamos al estómago, ¿verdad? No lo invitamos a otro lado, sino al corazón. Porque es ahí donde el Señor puede emanar amor de nosotros. Si nuestro corazón, ¿verdad?, no se llena del Señor, se llenará de otras cosas malas. Dice, así como del corazón de Jesús salió un amor ilimitado, de igual forma del corazón de este discípulo se había sembrado la intención de traicionarlo. Debemos entenderlo. ¿En dónde nace todo, hermanos? Del corazón. En el momento en el que quizás dejamos de escuchar la palabra de Dios, en el momento en que dejamos de ir a la iglesia, en el momento en que dejamos de estudiar la Biblia, en el momento en que dejamos de buscar del Señor, nuestro corazón se empieza a vaciar. Y es entonces cuando el enemigo puede llenarnos el corazón
de malos pensamientos, de empezar a decir, no es que me va mal, es que mejor voy al mundo, mejor vuelvo con mis amigos. Mira, he perdido mucho, se ha ido familia, he perdido personas cercanas y entonces nos alejamos. El corazón, ¿verdad?, de Jesús se llenó de amor, pero el corazón de Judas se llenó de traición. En nuestro corazón puede haber buenos o malos pensamientos. En el caso de Judas fue una traición. Hay quien pueda pensar, ¿verdad?, de que Judas tuvo un descuido espiritual. Hay quien pueda decir, no, Judas tuvo un descuido espiritual, se enojó, ¿no? Esa semana no le fue bien. Como era el tesorero, pues no le llegó mucha ofrenda. No. Eso no le pasó a Judas. Judas no tuvo un descuido espiritual. Judas no tuvo un desliz, una caída. Judas, lo que realmente le pasó fue de que no se llenó de la palabra del Señor. Jesús era el Verbo encarnado, era la palabra viva de Dios. Jesús emanaba amor y Judas, en pocas palabras, no llenó su corazón del amor del Señor, sino que estuvo vacío en todo momento. Hay quienes pueden estar cerca de Jesús, pero no estar llenos. Hermanos, si no has encontrado un verdadero amor, entonces no has conocido a Jesús. Judas estaba muy cerca del Señor y no tuvo un descuido espiritual, simplemente nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Si tú vas, ¿verdad? A veces podemos cometer errores, todos tenemos, ¿verdad?, esa debilidad, somos carne. Si el apóstol Pablo, ¿verdad?, esta carne, este aguijón que está en mi carne, soy débil, pero he entendido que en la debilidad, en el Señor, soy fortalecido. Hermanos, ciertamente a veces podemos tener flaquezas, pero si vamos con la misma flaqueza, pues como que ya hay un problema. Podemos cometer un error, pero cometerlo constantemente, entonces tengo que preguntarte, ¿de qué está lleno tu corazón? Quizás no te has llenado del amor del Señor, nunca te has llenado, sino que estás vacío y por esa razón, ¿verdad?, le hemos fallado. Quiero decirles algo, Judas no nada más traicionó a nuestro Señor, sino traicionó a un amigo. Cuando Judas entrega al Señor, ¿verdad?, Jesús le dice, amigo, ¿qué has hecho? Era su amigo, era alguien cercano. Cuando nosotros dañamos a las personas que nos aman, quizás pueda ser nuestra esposa, pueda ser nuestros hijos. Cuando dañamos a las personas que están cerca de nosotros, puedan ser nuestros hermanos, nuestros padres, quizás los dañamos por causa del pecado. Entonces estamos en un serio problema, hermano. No es un descuido espiritual, es un vacío completo en nuestra vida. Cuando lastimamos a alguien, no es un descuido espiritual, porque un descuido espiritual es algo que uno mismo comete, ¿verdad?, y lo deja de hacer. Pero cuando ya lastimamos a terceros, es cuando hay un vacío espiritual en nuestra vida, porque estamos lastimando a terceros y entonces no estamos amando, sino estamos llenos de algo que se llama quizás pecado. Hermanos, tenemos que ser llenos del amor del Señor. A pesar de las decisiones malas que tomamos como sus discípulos del Señor, el amor de Jesús no menguará, siempre llega a su máxima expresión. Él nos ama y nos ama hasta el final, hermanos. Hermanos, no importa cómo esté nuestra circunstancia, no importa cómo esté nuestra vida, el Señor nos ama y nos ama hasta lo máximo. Y Él desea que no cometamos los mismos errores que cometió Judas. No queremos que le fallemos, no quiere que le lastimemos, no quiere que lastimemos a terceros. Él desea y anhela que nos envolvamos en el amor y en el amor sublime del Señor. No manchemos nuestra vida con errores, sino envolvémonos en el amor y en la misericordia del Señor. El Señor nos ama, que no haya una duda de eso. Vamos a ver otra expresión de amor, hermanos, ¿verdad? No los estoy regañando, ¿verdad? El Señor nos ama. Miren, otra forma en la que el Señor expresó el amor a sus discípulos fue limpiándolos, La segunda forma en la que el Señor expresó su amor con sus discípulos fue limpiándolos. Miren lo que dice Juan 13, versículo 4.
Y versículo 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Dice, y se levantó de la cena. Vemos aquí, ¿verdad?, que ya había transcurrido un tiempo. O sea, no acababan de entrar a la casa, hermanos. Ya habían calentado la comida, ¿verdad? Ya habían ordenado la mesa, ya se habían sentado, y en medio de la cena Jesús se levanta, ¿verdad?, y se pone a limpiar los pies de sus discípulos. Esto nos habla, ¿verdad?, de que los discípulos no tuvieron la intención de lavarse los pies. Y alguien va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Hermanos, la tradición judía indicaba que por lo menos en la entrada de una casa debía de haber una vasija de agua. O sea, los discípulos no se tuvieron la molestia ni siquiera de llenar un bote de agua, un tambo de agua, una vasija de agua y ponerla a la entrada para que todos se lavaran los pies. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todos los discípulos que estaban con Jesús tenían un corazón lleno de egocentrismo, de altivez, de presunción. ¿Y por qué lo digo? Porque entre ellos discutían quién era el mayor. Ellos ya se peleaban, ¿quién va a ser el mayor? Y otro llegaba y le decía, ¿quién se va a sentar a tu derecha cuando vengas en el reino? Entendían las cosas espirituales, pero se peleaban entre ellos. Y el Señor tenía una intención con lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos, ¿verdad?, no tenían la intención de poner un balde de agua. Ni mismo Juan, el discípulo del amor, tenía esa intención. ¿Y saben por qué? Porque no había conocido el amor en su máxima expresión. Aunque había estado con Jesús durante 3 años, hasta ese momento comprendió cómo era el amor de Dios para ellos. Hasta ese momento, hasta ese instante. Nosotros no comprenderemos el amor de Dios hasta que seamos limpiados por el Señor. Hasta ese momento comprendemos cómo es el amor de Dios, porque aún estando sucios, el Señor se humilla para lavarnos, porque Él no tiene esa necesidad, mas sin embargo el Espíritu Santo viene a nuestra vida estando sucios y nos empieza a lavar, a limpiar, a transformar, a cambiar, hasta convertirnos en hombres y mujeres semejantes a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos, hermanos, ¿cómo llegamos? Sucios. Los discípulos, ¿verdad?, estaban sucios, ya estaban comiendo. Hay quienes podemos estar a la mesa del Señor disfrutando de beneficios, pero sucios. El Señor desea limpiarnos. Jesús tuvo la iniciativa de humildad de lavar los pies de sus discípulos. Él tuvo esa humildad. Cuando se habla de lavamiento de pies, ¿verdad?, regularmente se habla del servicio. Pero es verdad, es un ejemplo de servicio y de humildad. Pero alguien que sirve tiene que tener amor, hermanos. Porque si no tiene amor, hermanos, lo hace mal. Entonces, como que siempre nos ha fallado o nos ha faltado algo. Cuando hablemos del servicio que el Señor hizo a sus discípulos de lavar los pies, tenemos que aprender que el Señor no nada más lo hizo con humildad, sino lo hizo con amor. Lo hizo con un amor, y un amor hasta la máxima expresión. Los pies de los discípulos estaban sucios, a pesar de que Jesús tomó su toalla, un poco de agua, y empezó a lavar sus pies. Miren, hermanos, los pies de los discípulos estaban sucios. En ese tiempo no había pavimento, ¿verdad? Todo era tierra. No usaban Skechers, ¿verdad? No usaban Nike, ni mucho menos bota de Pemex, hermano. Entonces, ¿verdad?, yo siempre me he preguntado, ¿verdad?, si los de Pemex nunca se quitan las botas, ¿verdad? Pero es un misterio, hermanos, ¿verdad? Pero miren, no tenían ni botas, no tenían más que unas sandalias, hermano, de cuero, ¿verdad? De forma que se pueden imaginar en lugares áridos como lo es Jerusalén, ¿verdad?,
O como el otro contraste, ¿verdad? Lugares de río, donde hay piedras, de forma que ellos no tenían los pies más hermosos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Hay salones de belleza que hacen pedicure, ¿verdad? En ese tiempo no había pedicure, hermano. ¿Se pueden imaginar los pies de unos pescadores, hermano? ¿Verdad? ¿Se pueden imaginar cómo estaban los pies de unos pescadores, verdad? Pues al pescar, ¿verdad? Tenían ojo de pescado también, ¿verdad, hermano? Emanaban pescado, ¿verdad? Entonces, hermanos, los pies de los discípulos no era lo más agradable, no era lo más bonito del mundo, era algo desagradable, eran hombres, ¿verdad? Rudos de una u otra forma, ¿verdad? No eran hombres que, ay, Jesús, pues cuando regreses aquí te espero. No, seguían el paso de Jesús. Jesús andaba de ciudad en ciudad porque ese era su trabajo, compartir el evangelio del reino, ir y sanar a los enfermos. Y ahí iban los discípulos. No era, ay, Jesús, como que hoy no me voy a levantar, mira, ves a Galilea y regresa, y cuando regresa seguimos el camino. No, andaban con él. Eran hombres rudos, eran hombres de trabajo, eran hombres esforzados. Eran hombres, ¿verdad?, que no tenían el cuidado. Mas sin embargo Jesús lavó lo más sucio, que eran sus pies. Lo más humillante, Él lo lavó. Hermanos, así es el amor del Señor. El Señor nos lava aún lo más inmundo, lo más sucio de nuestra vida. El Señor lo lava. No importa cómo esté nuestra circunstancia, hermanos, el Señor desea limpiar nuestra vida. El lavamiento de pies es una imagen de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él se humilló hasta lo sumo para limpiarnos de todo pecado, hermanos. El Señor nos limpió en la cruz del Calvario de todo pecado. No importa lo más vergonzoso que andemos haciendo, no importa que hayamos dañado a terceras personas, no importa que hayamos lastimado, el Señor nos ama, y como nos ama nos puede limpiar. Podemos darle una ofrenda de palmas a Dios fuerte. Dicen los siguientes versículos, Juan 13, 6 al 8. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, ¿verdad?, no tienes parte conmigo. Vemos a un Pedro que comprendía su postura. Él era un discípulo, no podía lavarse, no permitía que le lavaran los pies. Él sabía que no era digno de que Jesús le lavara los pies. Pero miren cómo es Pedro, ¿verdad? Le dice: no, Señor, no me puedes lavar los pies. El Señor le dice: si no lo hago, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, ¿verdad?, le dice a Jesús: bueno, pues báñame, ¿no? En pocas palabras le dice después, ¿verdad? Ya mañosamente, pues ya aprovechando, ¿verdad? Pues lávame completo. Y él dice: no es necesario eso. Tampoco abusan, ¿no? Pocas palabras, ¿no? Entonces Pedro comprendía su postura. Él entendía que no merecía eso. Mas sin embargo el Señor le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Era importante que ellos entendieran lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Estaba limpiando sus pies. Pero más allá de eso, Él les estaba mostrando lo que iba a hacer en la cruz, que era limpiarnos de todo pecado. Jesús nos amó hasta el final para que nosotros estemos siempre con Él. El Señor le dice al apóstol Pedro: si no te lavo, si no te limpio, no podrás tener parte conmigo. El deseo del Señor de amarnos y de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de amarnos hasta lo máximo, es que nosotros estemos con Él. Que estemos con Él. Hay promesa hermosa y sabemos que el Señor vendrá un día por nosotros y estaremos eternamente con Él. Pero desde este momento podemos disfrutar de su amor, de su presencia, de su cuidado. Hermanos, el Señor desea que desde aquí en la tierra experimentemos estar con Él. Hay otra cosa más que hizo el Señor. Expresó su amor enviándolos, hermanos. Expresó su amor enviándolos. Miren lo que dice el texto
Juan capítulo 13, versículo 12 al 13, dice: entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. La pregunta del Señor: ¿saben lo que he hecho? Los discípulos ya habían pasado 3 años con el Señor. Era su maestro y era un maestro práctico. O sea, el Señor ciertamente será el mejor maestro de toda la historia. Y el Señor era un maestro práctico. Hacía algo y los mandaba a hacer lo mismo. El Señor les ponía ejemplo. Les decía: miren, así lo van a hacer y después háganlo ustedes. Los mandaba, los hacía. Y esto era un ejemplo también. El Señor le dijo: ¿saben lo que he hecho? Yo soy su maestro, yo soy su Señor. Yo les pago, en pocas palabras. Porque no crean que el Señor los tenía ahí mendigando, no. Sabía suplirles muy bien, sabía cuidar de ellos. Cuando se echó el compromiso de decirles: vengan y síganme, sabía el compromiso que tenía con ellos y era responsable con ellos. Llega Pedro en una ocasión, le toca la puerta y en pocas palabras y le dice: Señor, tengo que pagar mis impuestos. Ve y pesca y saca una moneda de ahí y paga los míos también. Era responsable con sus discípulos. Por eso él le dice: soy su maestro, pero también soy su Señor. Soy la persona responsable de ustedes. Soy la persona que ha tomado la decisión de cuidar de ustedes. En una ocasión, ¿verdad?, la suegra de Pedro estaba enferma. Él va y ora por su suegra. Tenía cuidado de sus discípulos. Tenía la protección, el amor por ellos. Había algún conflicto, iban con Jesús. Había un pleito, iban con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor era aquel que les suplía. Él les puso ejemplo, ¿verdad? Sigue el versículo diciendo: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavo los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a otros, porque hoy ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Saben lo que he hecho?, dice el Señor. ¿Saben lo que he hecho? Jesús se levanta firme y con autoridad. Para la época lo que Jesús hizo estaba descabellado, estaba fuera de orden. Ningún maestro podía lavar los pies de sus discípulos, era indigno. Y para cualquier persona, después de que Jesús hizo eso, pudo haber pensado: ¿sabes? Jesús ya no va a tener autoridad. Pero Él se levanta con una firmeza y les dice: ejemplo les he dado, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. El Señor, ¿verdad?, se levanta con una autoridad firme para darles un mandato, una obligación, una responsabilidad a sus discípulos. Más que una ceremonia de lavamiento de pies, era un acto de amor, era un acto de sanar asperezas entre ellos. Como les dije, ellos ya habían discutido para saber quién era el mayor. Ellos ya habían peleado para ver quién se llevaba el primer lugar. Había indiferencia, se miraban de una u otra forma un resentimiento, no se miraban con agrado, no le caía bien uno al otro. Había quien había discutido cuántas veces se podía perdonar, ya habían llegado al borde. 3 años juntos era insoportable eso, yo creo, hermanos, ¿no? Puros varones. Yo me volví loco en el bachillerato, éramos 50 varones y era una locura, éramos mecánicos, era asqueroso regresar del receso, todos sudados, hermanos. Era horrible, ellos ya no se soportaban. Ellos ya no se aguantaban, pero Jesús, al lavarle los pies, les estaba diciendo: saben, así como yo los amo, se tienen que amar ustedes. Así como yo los amo y soy capaz de perdonarlos, de lavarles sus pies, ustedes tienen que amarse, perdonarse, limpiarse. Era un acto de amor que limaba asperezas entre ellos, diciéndolo: así como yo lo hago, vayan y hagan lo mismo ustedes. Esta generación necesita ser limpia, pero también necesita ser amada, hermanos. Esta generación, más que nunca, más que todas las cosas, necesita ser amada. Hay quien puede decir: tiene que ser comprendida. No, no tiene que ser comprendida, porque al ser comprendida es aceptado lo erróneo que están haciendo. Es ser amada, y al ser amada es corregida. Tiene que ser amada. Esta generación necesita ser amada.
Esta generación necesita del amor del Señor y necesitamos compartir el amor del Señor. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y hoy esta mañana nos está diciendo a nosotros. Vayan y amen a los que están a su alrededor. Vayan y perdonen a los que los han lastimado. Queremos, ¿verdad?, disfrutar del amor del Señor. Compartamos el amor del Señor, pero también amemos. No se trata nada más de hablar del evangelio, se trata de amarnos realmente. Si hubiera alguna indiferencia, si hubiera alguna discusión, es momento de limar asperezas como lo hicieron sus discípulos y amarse los unos con los otros. Jesús nos dio ejemplo, no limitó su vida, su cuerpo. Él realmente entregó todo su ser por amor a nosotros. Jesús entregó todo su ser. Nosotros por igual tenemos que entregar toda nuestra vida, no nada más al Señor, sino a esta generación que nos tocó estar, hermano, a esta humanidad. Es fácil amar al Señor, pero qué difícil a veces es amar a la persona que nos hace daño. Qué difícil es amar a la persona que nos rechaza el evangelio. Pero el Señor nos manda a amar a ellos, a limpiarlos. Vayan y hagan lo mismo que yo hice, laven los pies. No hablaba de algo figurado que andemos lavando los pies a todo mundo, hermano, ¿verdad? Sino habla de que vayamos llevando el evangelio de amor del Señor a cada persona, a cada gente que lo necesita. Entreguemos nuestra vida completamente al Señor. En verdad os digo, dice el versículo 16, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices, ¿qué dice? Si lo practican. Jesús hace una afirmación al decir, en verdad os digo, ¿verdad? Habla de una afirmación, o sea, no hay duda de lo que Jesús estaba diciendo. Él sabía y entendía, ¿verdad?, la vida. No porque se la contaron, no porque lo vio desde la tierra, Él lo vivió aquí, hermanos. Él estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Él estuvo aquí. Él no fue una ilusión, un holograma, algo desde el cielo, no. Él vino a la tierra a vivir aquí y Él sabía cómo era ser feliz. Es por eso que el Señor les dice con una firmeza, en verdad os digo. Utiliza dos palabras muy conocidas por sus discípulos, siervos y enviados. Dos palabras, siervos y enviados. Dos palabras que ya había utilizado con ellos. Ya los había enviado a predicar. Ya los había enviado a hacer la labor. Ya había demostrado que eran sus siervos. Estaban a la disposición del Señor. No de una manera humillante, sino de un trabajo mutuo en equipo. Pero el Señor era el quien los mandaba y quien les decía cómo debían de hacer las cosas. Él utiliza dos palabras muy comunes para ellos. Ellos entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo. Ustedes son mis siervos, pero también son mis enviados. El Señor nos ha escogido a nosotros, nos ha dado el privilegio de ser los enviados como sus siervos para transmitir su amor a la sociedad. Nos ha escogido a nosotros, hermanos, para ser sus siervos, enviados a compartir el amor del Señor. A compartir ese amor. Miren, ¿conocen este icono, hermano? Los jóvenes sí, ¿verdad? En Netflix, ¿verdad?, salió una serie que se llama El estafador de Tinder. Se pueden perder 2 horas de su vida, ¿verdad?, viéndola, ¿verdad? Es un documental. Y miren, hermanos, este documental describe tal cual es nuestra sociedad hoy en día. Cómo vive de apariencias, creyendo que la felicidad lo da el dinero, la fama, ¿verdad? Pero también mostrando que no importa dañar a terceros con tal de aparentar una felicidad. Esta documental es el reflejo de lo que la sociedad vive hoy en día. Nuestra sociedad está corrompida, está destruida. Es por esa razón, hermanos, que nosotros debemos de buscar más del Señor. Porque si en el mundo lo están haciendo, que en la iglesia lo hagamos, eso sería horrible, hermano. Que entre nosotros nos destruyamos. Es por eso que el Señor les dice, ejemplo les he dado, vayan y hagan ustedes lo mismo que yo he hecho. Esta sociedad está corrompida. Jesús sabía lo que podía dar la felicidad.
no era el dinero, hermanos, no era la fama. Lo que podía hacerlo feliz era solamente entregar su vida en amor por los demás. Eso realmente nos da felicidad. Si uno realmente quiere ser feliz, hermanos, dé y comparta amor. Si uno quiere ser feliz, vaya y comparta el amor del Señor. Miren, mañana es 14 de febrero, ¿verdad? Hay algunos que ya los invitaron a salir fuera de la casa, ¿verdad? Van a poner la mesa afuera, ¿verdad? Y ahí van a cenar felices, ¿verdad? No, pero miren, el 14 de febrero, ¿verdad? Estamos acostumbrados a recibir. Todo queremos recibir. Y aparentamos que eso nos da felicidad cuando nosotros recibimos. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Demos amor, hermano. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos muestra que la felicidad está en el amor. Amar a las personas nos da satisfacción sin igual, una felicidad plena. Jesús sabía lo que era ser feliz y ser feliz hasta el final, hasta lo máximo. Amó a sus discípulos en todo momento, en toda circunstancia. En los peores momentos los amó. Cuando Judas lo traicionó, Él lo amó. Cuando Pedro lo negó, Él lo amó. En todo momento Jesús amó a sus discípulos. Eso realmente nos da felicidad. Hermanos, ¿podrán ponerse de pie? El Señor expresó su amor, ¿verdad?, en tres formas: amándolos hasta el final, limpiándolos, pero también enviándolos a compartir el amor. Miren lo que dice el versículo 17. Si saben esto, ¿qué es lo que saben? El versículo 1 dice: y Jesús, sabiendo que había llegado su hora, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Si saben esto, ¿qué saben? Si saben amar. Y si saben amar hasta el final, serán felices si lo practican. Hermanos, si ustedes saben amar y amar hasta lo máximo, ustedes serán verdaderamente felices. El dinero, la fama, lo que tengan, no les da la felicidad. Lo que realmente da la felicidad es amar, y amar a todos. Amar a las personas que están a tu alrededor. Hay personas allá afuera que están pensando en este momento en suicidarse. Y nosotros todavía estamos pensando, ¿verdad?, en si perdono o no perdono al hermano, en que si cambio o no cambio mi vida. Hay personas allá afuera que están al borde del colapso y están necesitadas de amor. Y tú eres la única herramienta que Dios ha destinado para que este mundo conozca el amor. Él no escogió a los ángeles, Él te escogió a ti para compartir el amor. Y eso nos da como recompensa la felicidad. ¿Puedes cerrar tus ojos en esta mañana? Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, me pongo de cuenta delante de ti, Señor, en esta mañana. Habla con el Señor y dile: Señor, yo te amo. Habla con el Señor, y si le has fallado, pídele perdón. El Señor nos ama. Si has lastimado a algún familiar, a alguna persona por el pecado, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname porque he lastimado. Si hay alguien aquí que quizás tú hayas ofendido, dile: Señor, que no haya nada, Señor, que impida que el amor tuyo fluya en mí, Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Quiero ser feliz, y la única felicidad te lo da compartir el amor del Señor, amar a los demás. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser feliz, pero también quiero amar a las personas, quiero amarme a mí. Si te has lastimado con el pecado, con la maldad, dile: Señor, mira cómo me he dañado, cómo me he avergonzado, cómo me han humillado. Quiero hoy ser feliz, Señor. Habla con el Señor en esta mañana y deja que el amor del Señor te envuelva, te llene, te sature en abundancia.
El Señor empieza a llenarnos de su amor, nos empieza a llenar de su amor en esta mañana. Él nos amó y nos amó hasta el final. Él nos amó hasta lo máximo. Él nos amó hasta lo más profundo de su corazón. El Señor es amor y nos amó desde antes de morir en la cruz del Calvario. Él ya nos amaba. El amor del Señor no está ligado a un tiempo, a un momento, a una circunstancia. Él te ama a pesar de tus errores. Él te ama y por eso en esta mañana Él desea transformarte. Él desea cambiarte. Él quiere quitar el odio, el rencor, el resentimiento de tu corazón. Él desea hacer algo en tu vida. Él desea cambiarte. Oh, Espíritu Santo, llena estos corazones. Si algún corazón se vació, si algún corazón se enfrió por la maldad de este mundo, que en esta hora, Padre Celestial, tu amor fluya. Espíritu Santo, llena los corazones con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena los corazones, llena las vidas. Esta sociedad necesita de tu amor, Señor. Necesita de tu vida, Señor. Te necesita más que nada en este mundo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Vamos, siga orando. Y tu misericordia, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, con que nos bendices. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites, Señor. Tú nos abrazas hasta el final de nuestros días. Tú estás ahí presente, Señor, dándonos tu amor, el mejor, Señor. Gracias. Gracias por ser así con nosotros, Padre. Limpia en esta mañana nuestros corazones. Límpianos, Señor. Ayúdanos a perdonar, a que mostremos tu amor, Señor, así como tú nos diste ejemplo, porque ejemplo os he dado, así como yo he hecho, vosotros también hagáis, Señor. Eso dice tu palabra, eso hemos visto en esta mañana, Señor. No solamente recibimos tu amor, sino que también tenemos que darlo, Señor, a este mundo que se pierde, a aquellos que te necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos, aquí están tus hijos, tus hijas, aquí están las familias, Señor. Vamos en esta mañana, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que cambie nuestra actitud y podamos ser mejores personas, Señor, sabiendo que tú nos amas con amor eterno, Señor, pero también sabiendo que tenemos que compartir lo que tú nos das. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a cada familia aquí presente, ayúdales en sus necesidades, Señor, ayúdales en sus situaciones, que no les falte tu apoyo, que no les falte tu presencia, Señor, en medio de la enfermedad, en medio del conflicto, en medio de lo que estén pasando. Tu presencia sea con ellos, Señor, porque tu amor es fiel. Gracias, Señor, en esta mañana. Vamos. Ocupa estos momentos, levanta tus manos. Te voy a pedir que levantes tus manos un momento. Levantar las manos significa rendirse, significa estar delante de alguien mayor. Así que levanta tu mano simplemente y dale las gracias al Señor, porque Él es fiel, porque Él está contigo, porque en esta mañana ha hablado a tu corazón y a tu vida y te dice que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios te ama así como tú eres.